Rusia ha sido construida sobre una sola verdad durante siglos: la grandeza. Su geografía, su ejército, sus fábricas eran grandes y, lo más importante, poseía esas enormes ruedas industriales que se creía que nunca se detendrían. Sin embargo, hoy, un cambio histórico está ocurriendo en la industria rusa. Los drones ucranianos y las sanciones occidentales han desencadenado el mayor cierre industrial de la historia. De la defensa a la energía, de la automoción a la construcción, de los ferrocarriles a las aerolíneas, el sistema se ha colapsado oficialmente. La primera etapa de este colapso son los ferrocarriles rusos. Las carreteras son insuficientes en Rusia y los aviones no van a todas partes. Lo único que mantiene unido al país es esa red de hierro. Los tanques viajan por esos rieles, al igual que el carbón de Siberia y la leche para los mercados de Moscú. Los ferrocarriles rusos, la entidad insumergible de Vladimir Putin, el mayor empleador de Rusia con más de 1 millón de trabajadores, está experimentando actualmente la mayor catástrofe de su historia. La deuda de RCD ha alcanzado aproximadamente 32.000 millones de libras. Esta es la crisis más profunda que la empresa ha visto en los últimos 16 años. Geoff Horn, un investigador de la London School of Economics, resume la situación en una frase: al ritmo actual de declive, la industria ferroviaria rusa solo puede sobrevivir con préstamos obligatorios del Estado. Entonces, ¿cómo cayó este gigante? Por la guerra en Ucrania y la terquedad de Putin. El dinero de RCD no proviene del transporte de pasajeros, proviene del transporte de carga, petróleo, carbón, minerales. Todo se transporta por estos rieles. Cuando comenzó la guerra, las puertas occidentales se cerraron. Putin dijo: estamos girando nuestra dirección hacia el este, hacia China. Pero olvidó una cosa: las redes ferroviarias no fueron construidas con la capacidad para manejar tales volúmenes hacia el este. La logística se detuvo. Los volúmenes de carga cayeron un 9.4% en 2025. La industria del carbón ya no podía vender sus productos porque no encontraba vagones. La factura de esta situación se pasó inmediatamente a los trabajadores. Los empleados de RCD en Moscú están siendo reubicados a la fuerza en las provincias. En un país donde la inflación oficial es del 10%, solo se planea un aumento salarial del 0.1%. Esto significa decirle a 1 millón de trabajadores ferroviarios: pasarán hambre. El economista ruso Igor Lipsitz lo explica muy claramente. Los ingresos están cayendo, las tarifas están subiendo, los precios están aumentando. La crisis de los ferrocarriles rusos es, de hecho, la historia del empobrecimiento del pueblo ruso. Durante años, a Rusia se le llamó una gasolinera con armas nucleares. Sin embargo, los ataques sistemáticos con drones llevados a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania y unidades de inteligencia a lo largo de 2025 convirtieron las refinerías de petróleo rusas en antorchas. Solo en el año 2025 hubo al menos 96 ataques exitosos a refinerías de petróleo rusas. 16 refinerías fueron atacadas, particularmente en agosto y septiembre. Estos ataques afectaron al 38% de la capacidad total de refinación de Rusia. Refinería de Tuapse, puerto de Novorossiysk, Ryazan. Estas no eran instalaciones ordinarias, eran las máquinas de hacer dinero de Rusia. La capacidad de 240.000 barriles de la refinería de Tuapse fue eliminada en una operación de una sola noche. La refinería de Ryazan perdió el 50% de su capacidad después de múltiples ataques. El daño total a Rusia por los ataques de Ucrania se estima en 74.000 millones de dólares. Estos ataques tienen dos consecuencias graves. El suministro de combustible a los tanques en las líneas del frente disminuyó en un 20%. Sin combustible, los tanques no pueden moverse. En segundo lugar, y más importante, las exportaciones de petróleo cayeron entre 17 y 20%. Pero el verdadero desastre está adentro. Un gigante petrolero como Rusia no puede encontrar gasolina para sus propios ciudadanos. Los precios de la gasolina están batiendo récords en el mercado interno. En las pocas estaciones donde se puede encontrar gasolina, los precios han subido a 80 rublos, un precio exorbitante para los grandes segmentos de la población que viven con el salario mínimo. Imágenes de ciudades turísticas como Yalta que circulan en las redes sociales muestran a personas saliendo a las calles por la noche para robar gasolina de los autos de otros, demostrando que la lucha por la supervivencia ha reemplazado las relaciones de vecindad. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está imponiendo prohibiciones. Como recordarán, a cada propietario de vehículo en Crimea se le otorgó el derecho de comprar solo 20 litros de gasolina por semana. Debido a las sanciones occidentales, las piezas necesarias para reparar esas refinerías ya no llegan a Rusia. Los tiempos de reparación de las refinerías se están alargando. Aquí es donde entra en juego el canibalismo industrial.
Están desmantelando partes de instalaciones intactas y tratando de reparar las dañadas. Pero esto no es sostenible. Los gigantes petroleros de Rusia, Lukoil y Rosneft, están experimentando el periodo más difícil de su historia. Las exportaciones de Lukoil a China han caído un 69%. El flujo de dinero no solo se ha reducido, se ha roto. Las unidades blindadas de Rusia, símbolos de su poder, también están sufriendo su parte del colapso. Esos decenas de miles de tanques que decían llegarían a Berlín ahora han desaparecido. Los analistas han examinado las reservas de Rusia cuadrado por cuadrado. La imagen que surge es impactante. Cuando comenzó la guerra, Rusia tenía aproximadamente 13.800 vehículos blindados. Hasta ahora, han perdido más de 9.200. Desenterraron BMP-1 y T-62 sobrantes de la Unión Soviética, producidos en los años 1960 y 70. Los repintaron y los enviaron al frente. Moscú enfrenta grandes dificultades para producir sus propias armas de alta tecnología. Casi todos los componentes críticos utilizados en misiles modernos, tanques, sistemas de defensa aérea y especialmente drones, como microchips de precisión, FPGAs, cámaras térmicas, sensores y módulos de navegación, eran de fabricación occidental. Cuando las sanciones cerraron esta puerta, Rusia encontró una puerta trasera indirecta a través de China, pero esta puerta es tanto frágil como costosa. Hoy, entre el 70 y el 85% de los componentes militares y de doble uso que importa Rusia provienen de China. Cables de fibra óptica, baterías de iones de litio, tarjetas de control, chips microelectrónicos, máquinas CNC de precisión, precursores explosivos como la nitrocelulosa, todos estos provienen de China. Los cerebros electrónicos de los drones Geran 2 rusos, los sistemas de guía de los drones Lancet e incluso módulos críticos de algunos misiles Iskander y Kalibr no pueden funcionar sin piezas chinas. Sin embargo, los componentes chinos a menudo no cumplen con los estándares militares, fallan en invierno a menos 40 grados Celsius y se estrellan inesperadamente en el campo. Por eso el ejército ruso está produciendo cada vez más armas Frankenstein. Cascos soviéticos antiguos, electrónica de baja calidad de China, motores de Irán, casquillos de bala de Corea del Norte, todos se ensamblan y se envían al frente, pero la calidad y la fiabilidad están disminuyendo día a día. Por eso ahora vemos a soldados rusos atacando las líneas del frente con carritos de golf chinos, motocicletas y, a veces, incluso tácticas de la Segunda Guerra Mundial en lugar de tanques modernos. Expuestos al viento y las tormentas de nieve, estos soldados pierden la mitad de su calor corporal antes de siquiera llegar a las posiciones ucranianas. Estos camiones simplificados también muestran cuán limitada está la capacidad industrial rusa. Los transportes blindados de personal o vehículos de combate de infantería son ahora tan raros que los soldados son enviados a su muerte en remolques abiertos acoplados a vehículos todoterreno. Estos vehículos no tienen ni blindaje ni calefacción. Un solo fragmento de metralla significa la pérdida de todos los 6 o 7 soldados en ese vehículo. Sin embargo, el verdadero golpe para la industria fue la pérdida de recursos humanos. Rusia está experimentando la mayor fuga de cerebros y crisis laboral de su historia. Desde el inicio de la guerra, más de 800.000 personas calificadas, ingenieros, especialistas en tecnología de la información y científicos han abandonado el país. La fuerza laboral restante ha sido trasladada ya sea al frente o a la industria de defensa. Actualmente hay una escasez masiva de mano de obra de 4.8 millones de trabajadores en el mercado ruso. La tasa de desempleo, que está en un mínimo histórico de 2.4%, no es un éxito, sino una señal de desastre porque no quedan trabajadores. Putin está tratando de llenar este vacío con trabajadores importados. Este influjo de indios ya ha sido acomodado en hostales. El Eneldo, que era la firma de la cocina rusa, ha dado paso al garam masala y al curry que se elevan desde los hostales. Este colapso industrial no es solo una estadística oculta tras las puertas cerradas del Kremlin. Es una ola de caos que entra en las cocinas, garajes y bolsillos del pueblo ruso. La casi bancarrota de los ferrocarriles rusos no solo significa que los trenes se detengan, significa la ruptura de la cadena de suministro a lo largo de la vasta geografía de Rusia. Cuando las arterias que transportan carbón, alimentos y necesidades básicas desde Siberia a Moscú se bloquean, las etiquetas de precios en los estantes se convierten en indicadores de pánico. La erosión del ingreso real del 10 al 15% que estamos viendo actualmente es un resultado directo de esta parálisis logística.
La inflación, mucho más allá de las cifras oficiales, ha aplastado el poder adquisitivo de la gente. La presión de los precios sobre los productos lácteos y la mantequilla, en particular, es tan intensa que se han comenzado a colocar etiquetas de alarma electrónica en los paquetes de mantequilla en los mercados de Moscú y San Petersburgo. Los candados colocados en las rebanadas de leche en los supermercados son el signo más tangible del pánico que ha apoderado al pueblo ruso. Escucha esta voz. Lo que solíamos comprar por 250 a 300 rublos ahora cuesta 500 rublos. El salario mínimo básico es de 2.800 rublos, pero lo peor está por venir. Esto es solo el comienzo. Ahora supera 500. Lo que costaba más de 500 ahora es 1.000. Aquí en la frontera en el Zoo, sí, hay un café donde a menudo parábamos para almorzar. La gente está viendo al gobierno gastar 800 millones de dólares al día, bombardeando ciudades ucranianas mientras no pueden pagar sus facturas. Los precios de los alimentos están subiendo a medida que la escasez de productos químicos y fertilizantes afecta a la agricultura. Esto eleva la tasa de pobreza por encima del 11%. El público está experimentando un colapso psicológico, aumentando la demanda de antidepresivos 2.4 veces. Los jóvenes se quejan de la falta de futuro y las redes sociales están llenas de quejas. Esto está creando una fractura social. El riesgo de protestas está aumentando y la confianza en el régimen se está erosionando. Las encuestas de Levada muestran que el 66% de la población quiere la paz. El colapso industrial está alimentando esta demanda. El sector de la aviación civil está mostrando la cara más aterradora de este efecto dominó. Con Airbus y Boeing cortando el soporte de piezas, las aerolíneas rusas han recurrido a canibalizar piezas. Están desmantelando un avión para mantener otro en el aire. Una vez una marca prestigiosa como Aeroflot, ahora opera ataúdes voladores que carecen de estándares de seguridad. Las condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente, están exacerbando la situación. El 26 de enero, Aeroflot por sí sola tuvo que cancelar más de 30 vuelos en un solo día. Imágenes del 15 de noviembre de 2025. El motor del avión Sukhoi Superjet 100 se desintegró en el aire frente a 90 pasajeros. Las imágenes grabadas por pasajeros en pánico y horror revelaron el verdadero estado de la tecnología de fabricación rusa. Esta es la trágica realidad de las 48 personas que perdieron la vida el 24 de julio de 2025 cuando ese avión Antonov An-24 se estrelló en un terreno montañoso cerca de Tinda, en la remota región del lejano oriente de Rusia. Este accidente dejó al descubierto la impotencia de Rusia ante los ojos de todo el mundo. Esta situación no solo privó al pueblo ruso de su libertad para viajar, sino que también fragmentó físicamente al país. A medida que el puente aéreo entre el lejano oriente y el oeste de Rusia se debilita, la integridad del país está en riesgo. Según los informes de Flight Global, la capacidad de la aviación civil se ha reducido en un 30%. Esta es la confirmación oficial de que el dominio de Rusia en los cielos ha desaparecido. El sector automotriz es el ejemplo más doloroso de cómo la vida civil ha sido condenada a la nostalgia soviética. Con las marcas occidentales abandonando sus fábricas, los fabricantes nacionales como Avtovaz comenzaron a producir vehículos sin airbags, sistemas de frenos ABS y estándares modernos de emisiones. Los ciudadanos rusos se ven obligados a conducir vehículos equipados con piezas chinas de baja calidad y poco seguras a precios exorbitantes. Esto no solo es una pérdida de comodidad, sino también una pérdida de seguridad para la vida. Las piezas chinas incapaces de soportar las condiciones invernales fallan en el frío helado de Rusia mientras millones de vehículos enfrentan el riesgo de convertirse en chatarra debido a la crisis de repuestos. Todos estos datos técnicos y colapsos sectoriales nos llevan a una verdad. El sueño de Putin de convertir a Rusia en una superpotencia nuevamente se ha convertido en el mayor desastre industrial de la historia moderna. Al evaluar este panorama, nos enfrentamos a la realidad de una bancarrota sistémica. Putin rompió ese famoso acuerdo tácito con su pueblo con sus propias manos. La promesa de seguridad y estabilidad económica ha sido reemplazada por fábricas esperando en la más absoluta oscuridad y empresas públicas en bancarrota. La parte más crítica de esta posición de jaque mate estratégico es que Rusia ha entrado ahora en un proceso de colonización tecnológica. Al haberse alejado de Occidente, la industria rusa encontró la salvación buscando refugio en China. Sin embargo, esto no es una asociación, sino una esclavitud total. El sector automotriz ruso ahora consiste únicamente en líneas de ensamblaje de marcas chinas. La industria de defensa también depende en gran medida de componentes de tercera categoría de China. Esta situación demuestra que la autonomía estratégica de Rusia ha desaparecido.
Si Pekín no lo quiere, Rusia se está deslizando hacia un punto en el que no podrá producir ni un solo motor de tanque. Además, la estrategia de estrangulamiento logístico de Ucrania no solo apunta al ejército de Rusia, sino al funcionamiento completo del Estado. El bombardeo de refinerías y el colapso de los ferrocarriles han convertido el tamaño geográfico de Rusia de una ventaja a una carga inmanejable. Si un estado no puede llegar a cada rincón de su territorio y coordinar la producción industrial allí, su autoridad central está condenada al colapso. Los proyectos fantasiosos de Putin, como el túnel de Alaska de $1 billón, no son más que material de propaganda tragicómica frente a la realidad de una compañía ferroviaria con 32.000 millones de libras en deuda. Militarmente, la estrategia de cegar al oso está dando frutos. Los ataques quirúrgicos de las unidades del SBU ucraniano en bases aéreas convierten los jets Su-34 y Su-30, valorados en $1.000 millones, en chatarra en solo unas pocas horas. Rusia ya no tiene la capacidad industrial para reemplazar estas pérdidas. Mientras que producir un caza moderno lleva meses o incluso años, destruir uno toma segundos. Esta asimetría está sacudiendo fundamentalmente la doctrina militar de Rusia. Los otrora invencibles S-400 ahora son incapaces de proteger siquiera sus propias fábricas. Los gigantes industriales de Rusia, que una vez sacudieron al mundo, ahora están muriendo bajo las ambiciones de Putin. Las refinerías en llamas y los ferrocarriles en bancarrota no son solo datos económicos, son la fecha de caducidad de un imperio. La columna vertebral industrial de Rusia está ahora completamente rota. El costo de la guerra se paga no solo en el campo de batalla, sino en cada fábrica y hogar ruso. La promesa del Kremlin de seguridad y prosperidad ha sido enterrada en las profundidades de la historia como un naufragio oxidado. Rusia ha llegado ahora al final de un camino sin retorno. Esto no es una crisis, sino un colapso sistémico total. En PPR Global continuaremos monitoreando los desarrollos. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos.